Yo lo que les pido, mira, yo pertenezco a Cejera, que agrupa unas 60 cámaras, miles de pymes, y la discusión nuestra no pasa hoy ni por la reforma laboral, ni por esta rebaja de impuestos, si querés. Planteémonos una reestructuración tributaria, es necesaria hace años, está bien, pero acá estamos hablando de tasa, de consumo, de tarifas, de importaciones. Esto es lo que ha destruido a la industria. A ver, hoy yo tengo que hablar de una tasa del 71%, y si no, para correr al dólar. ¿Y sabés qué pasó hoy? Que hoy a la mañana me llamaban socios de la Cámara diciéndole que no les entregaban insumos básicos o que se los entregaban dolarizados. Vamos a la vida real, muchachos, porque si nosotros nos quedamos con esta situación de que el problema es la reforma laboral, no, ese es el problema de los grandes empresarios, no es una discusión que esté dando la pyme argentina. Iván, buenas noches. ¿No anunciaron medidas para las pymes esta semana? Sí, anunciaron unos créditos blandos, nada relevante. Esto no se resuelve con... ¿No le sirve a las pymes No, claramente, como escuchás, no se resuelve con eso. Y, digamos, de vuelta, nada de esto se resuelve con una medida concreta para las pymes. Pero reflexionando sobre lo que decía Ariel, yo la verdad que el reclamo lo entiendo, ¿no? Es decir, las tasas, la caída del consumo. Lo que pasa es que con esta inflación, con este tipo de cambio, con la volatilidad que tiene el dólar... Y para terminar con la inflación, otra que tener tasas altas no hay. Entonces, tema tarifas. Sí, sería buenísimo pagar más barata la tarifa, pero el tema es que eso implica subsidiarla y no hay plata para subsidiar. Entonces... Bueno, por datos que uno tiene, yo me di cuenta de que el presidente no sabe que el Banco Central está emitiendo guita semana a semana. Se la tapan, se la dibujan, no se la informan. Y cuando después vos tenés que el dólar va corriendo atrás de la emisión monetaria permanente con un Sanleris que se hace el sota, pero parece kirchnerista, porque la verdad que eran los kirchneristas los que emitían guita y decían que no era inflacionario. Ahora tenemos un un presidente del Banco Central que emite guita a mansalva. Pero no secó la plaza, no secó la plaza. La tasa de interés es emisión. Señores, la tasa de interés del 70% es emisión. En algún momento, el que está haciendo esa tasa del 70% va a decir, flaco... Ahora quiero dólares. Pero no solo, Juan, déjame, en esta nos ponemos de acuerdo. No es solamente la emisión monetaria, es la tasa de interés. Perdona. No es así. O sea, a ver. No sé a qué apunta acá el compañero, pero digamos, la base monetaria está fija. Claro, entonces, lo que dice Juan lo entiendo, porque él dice, no, mirá, si en algún momento tenés que pagar, efectivamente, cancelar la LELIQ con pesos, tendrás que emitir. Pero hoy... lo técnico real es que la base monetaria no crece. Entonces no sé a qué estás apuntando con que se emite. Lo que está diciendo es que está devengando interés una LELIQ. Si es eso, ok, pero eso no quiere decir emitir. Perdón. Eso hoy no es emitir dinero. Eso hoy no es emitir dinero. No, exactamente, es emitir dinero dentro de 15 días. Por favor, Iván, el dinero que está estallando hoy en el dólar... ¿Hace cuánto que no se emite dinero? Perdóname, el dinero que hoy está estallando en el dólar es la masa infernal de dinero que de alguna u otra manera, eufemísticamente, tapándolo debajo de la alfombra o como cuerno sea, produjo la Argentina a lo largo del último año. Es cierto que por cómo se hacen las cuentas del Banco Central, no sería emisión de dinero, sino pasivos del Banco Central, pasivos remunerados. Los pasivos remunerados del Banco Central hay un momento donde la cosa explota y es guita. Perdóname, Mariano. Y hay una cuestión concreta. Sí, ¿Está pero bien? No. Sí y no, digamos. Sí, pero no necesariamente. Sí y no, puede no pasar. Y sí. Si se te derrumba la confianza, puede pasar. ¿Y qué está pasando? Bueno. Ahora estamos llegando. Pero que vos digas... Pero estamos llegando. Pero que vos digas, se está emitiendo, me parece como que no es correcto. Fernando, Y se fue sumando. Yo lo que digo, por ejemplo, cuando hay una cosa que no entiendo y por ahí le pregunto a Juan, esto de no hay emisión. Este gobierno yo creo que vino a llevar adelante este proyecto político, no hay errores, no es que no le informa al presidente, esto es un proyecto político que se está llevando adelante, y que alguien me explique por qué, si no hay emisión, y el problema eran los salarios, y estaban en $530 y hoy están en casi 300, ¿está bien? Nosotros seguimos con este nivel de inflación. Yo lo pregunto porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que producir y vamos a la vida real, tengo que pagar tarifas. Hoy las tarifas están dolarizadas. Los costos de logística me representan un 20%. Ese 20% de qué se compone del costo de logística, mayoritariamente de combustibles y peajes que regula el gobierno. Digo, los insumos básicos dolarizados. Entonces,
¿Qué hay de cierto en esto? Que el problema era la emisión y el tema laboral, cuando los costos regulados por el gobierno son los que más aumentan, ¿no? Para la hora de fabricar productos. Fernando, quería decir algo. No, que cuando empezó el gobierno dijo, nosotros vamos a subir fuertemente las tarifas retrasadas a las empresas, pero vamos a dejar afuera a los domicilios particulares que van a tener algunas compensaciones. Justamente es el error más grave. Lo único que vos no podés es castigar a las empresas. Yo la verdad te digo, estoy escuchando un montón de cuestiones con las que obviamente no coincido, pero el tema de la inflación, o sea, primera cuestión, hay que bajar, todas las soluciones acá pasan por un control gubernamental, no hay que mantener las tarifas bajas para las empresas. Sí, la tarifa baja para las empresas estuvieron desde el 2011 al 2015, desde el 2011 al 2015 la industria no creció, pero el tema de la inflación, si la solución a la inflación pasara por controlar las tarifas, el dólar, los precios cuidados, entonces ¿por qué tuvimos 30% de inflación promedio entre 2010 y 2016? Entonces, la solución a eso no pasa por ahí, si bien en el corto plazo un aumento del dólar te puede generar un aumento del precio de la nafta, etcétera. Pero digamos, pero se entiende lo que quiero decir. De largo plazo no tiene sentido lo que estamos diciendo. Iván, son dos inflaciones. pero Iván, hay una cosa que Controlá todas las tarifas ahora y vas a tener inflación si seguís emitiendo. El tema es no emitir. A ver, si vos vas a subir, primero esto del, ya creo que teníamos que terminar con esta frase del gradualismo, ¿no? Digamos, estas tasas. El gradualismo fracasó. El gradualismo habrá sido para los economistas. El gradualismo. Por eso, el gradualismo habrá sido para los economistas. En la vida real no fue gradualismo. En la vida real fueron 11.000 pymes menos, Iván. Si hubieran ajustado las tarifas de shock, la recesión del año 2016 hubiera sido mucho peor y hubieras dicho que era shock. Bueno, fue gradual, aunque fue gradual. No, pero está bien. Fernando. Yo lo que estoy diciendo es, hay una causa como la de Cristóbal López que era sobre 8.000 millones de pesos con las petroleras, el impuesto que se evitaron de pagar. ¿Estamos de acuerdo? 8.000 millones de pesos, estaba 8 el dólar, eran 1.000 millones de dólares. Cuando acá venden a 25 pesos o 20 pesos 12.000 millones de dólares que tendrían que haber vendido a 30 o a 40 y se pierden y se fuman 12 veces lo que se está discutiendo de Cristóbal López y queda un aroma, nada más que un aroma, porque ni siquiera quedan los pozos petroleros ni las empresas que tiene Cristóbal López que están en cana y están discutiendo y hay algo para pero repartir. volvamos sobre el punto, pero Fernando. no es un punto, porque si se van 12.000 millones de dólares, como estabas hablando vos del robo, por el robo se puede ir, pero si se fuman por año 20.000 millones de dólares acá, no están obligados a liquidar dólares. Más bien que va a haber corrida constantemente, porque el que vende soja no tiene que liquidar. Me parece que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es una causa de corrupción. Yo, digamos, no puedo opinar mucho del tema, no la he seguido, pero vamos a decir que si yo te digo que te alquilo una habitación de hotel, no va nadie y me pagás por debajo de la mesa, digamos, eso es corrupción. Te puede gustar o no, pero es corrupción. Ahora, que el Banco Central venda dólares a 25 con el objetivo de frenar una corrida cambiaria, que lo hicieron mal porque no funcionó. Eso es política económica y mandarte una macana de política económica. Hoy en día, muchos le están diciendo al Banco Central que tendría que ponerse a vender dólares por debajo del techo de la banda, a riesgo de que vuelva a pasar lo que acaba de describir el compañero. O sea que tampoco, no entiendo el sentido, ¿no? Nos atraviesa un año político. Es decir, la política es lo que generó, y vuelvo al título inicial de GPS en esta noche, la semana de la desconfianza. Aquí recién Leandro nos estaba dando una primicia, que Cristina Fernández de Kirchner, que presentó su libro, sinceramente, que dicen que la culpan inclusive de una parte de la desconfianza de esta semana, se reunió con parte del Círculo Rojo. Sí, ¿Qué le preguntaron los empresarios? A ver, hay tres preguntas básicas. La primera, que es la pregunta que se hace todo el mundo, en el caso de un hipotético triunfo de la expresidenta, si volvería el cepo cambiario. Esa es la mayor duda, porque en realidad vos tenés un problema serio de dólares, que hoy hay una tapa de un diario, creo que es el diario BAE, que habla del regreso o que el gobierno analiza volver a poner retenciones en alguna parte. Eso quiere decir que vos necesitas recaudar más. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué pasaría con funcionarios que hoy están presos, si volverían, los funcionarios presos por corrupción, y los que no están presos, como el caso de Moreno, qué rol tendrían dentro de un hipotético nuevo gobierno de Cristina? Y la tercera es reforma impositiva y qué es lo que va a hacer con el mercado interno. ¿Qué es lo que le responde a priori? Hay mucha reserva respecto a eso, porque si vos lo ves a Kicillof, que es como el emisario de la expresidenta, lo que hace es guardarse datos para no revelar nada antes de la campaña.
obviamente hay un problema que el kirchnerismo no puede prometer, que es como no hay dinero, no hay plata, digamos, va a tener que ser el próximo un gobierno de transición. Claramente, sea Cristina, sea Lavagna, sea Massa, sea un nuevo gobierno de Cambiemos. Por eso también la figura de Macri entra en conflicto en esto, digamos. Vos ya tenés una crisis política, recién hablábamos, Ariel decía, digamos, el dato más importante es que vos tenés acá una crisis política. Claro. No tenés una crisis económica, tenés una crisis política de credibilidad y donde después de 3 años de gobierno, el gobierno está en una situación inferior ante la oposición que la que estaba en 2015. Iván, ¿Macri puede recuperar la credibilidad de acá hasta octubre? Bueno, creo que no sé si la puede recuperar, pero claramente es cierto que la tiene muy, muy caída por el piso, ¿no? En este sentido te diría que si bien es cierto que parte de la crisis es política, como decía Leandro, es política porque el gobierno no tiene credibilidad y porque la alternativa que parecería tener más votos es radical de izquierda, digamos, populista de izquierda, eso no te genera unas buenas perspectivas para adelante. Ahora, también la crisis es económica, o sea, acá hay una deuda que hay que ver quién la paga, tenés al Fondo Monetario, tenés una situación de ajuste, hay una inflación que no cede, el gobierno promete cosas que no se cumplen, el Banco Central cambia sus reglas de manera muy sistemática, se transforma en impredecible, entonces tenés una pata política sin duda, pesa un montón, pero las cuestiones económicas están ahí, los desequilibrios están ahí y eso te pasa factura siempre.